No eres familia. Mi nieto lo dijo delante de todos. Primos, tíos, vecinos, todos reunidos alrededor de la larga mesa de roble. Su voz era aguda, firme, el tipo de tono destinado a cortar, y lo hizo. La habitación no se quedó en silencio. No, continuó con risas incómodas, vasos tintineantes y ojos que se apartaban de mí, como si me hubiera vuelto invisible en un instante. No discutí, no supliqué. Simplemente me senté allí, las palabras resonando en mi pecho más fuerte que el murmullo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que la traición no siempre llega en tormentas. A veces llega en una sola frase del mismo niño que una vez llevaste sobre tus hombros. Pero esto es lo que nadie en esa habitación sabía. Cada ladrillo de esa casa, cada dólar detrás del festín, cada sonrisa que llevaban tan cómodamente, todo comenzó conmigo. Y antes de que terminara la noche, recordarían esa verdad de una manera que nunca esperaron. No olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde nos ves. Miré a Matthew, mi hijo, al otro lado de la mesa. Estaba ocupado trinchar el asado, sonriendo como si nada hubiera pasado. Elaine, su esposa, se inclinó para susurrarle algo al oído. Se rió demasiado fuerte, como si quisiera que toda la sala escuchara su felicidad. Conocía esa risa. No era alegría, era triunfo. Y en ese momento, entendí que esto no era solo un comentario descuidado de mi nieto. No, esto fue orquestado, planeado. Estaba siendo borrado de mi propia familia. Busqué mi vaso de agua, manos firmes escondiendo la tormenta dentro de mí. El cristal tembló, pero no por debilidad, sino por contención, por el peso de los recuerdos chocando contra el presente. Mi nieto Ethan estaba sentado erguido, con los hombros cuadrados. Tenía 16, quizás 17 años ahora. Lo suficientemente mayor como para conocer el poder de las palabras, lo suficientemente mayor como para entender lo que significaba la traición. Sus ojos se apartaron rápidamente de los míos, pero capté el destello de desafío allí. Un vecino al otro lado de la mesa intentó aligerar el ambiente. «Bonita tarde, ¿no, Harold? Hermosa casa, hermosa familia». Sus palabras eran como vinagre. Asentí forzando una sonrisa, pero por dentro pensé, sí, hermosa casa. ¿Pero quién la construyó? La cena continuó, cubiertos tintineantes, murmullos de conversación. Pero para mí cada sonido estaba amortiguado, borroso por el eco de las palabras de Ethan. «No eres familia». Me excusé de la mesa al cabo de un rato, murmurando algo sobre la necesidad de tomar aire fresco. Nadie protestó. Nadie me siguió. Esa en sí misma fue la respuesta que no quería, pero que necesitaba. Estaban bien sin mí. El pasillo estaba tenuemente iluminado, revestido de fotografías familiares. Mis fotografías, una vez, aunque ahora contaban una historia en la que yo no estaba. Matthew y Elaine sonriendo en alguna gala. Ethan con su uniforme de fútbol americano, sosteniendo un trofeo. Emily, mi nieta, pillada a carcajadas un día de verano. Pero yo, mi rostro estaba ausente. Las fotos que una vez elegí, una vez enmarqué, habían sido reemplazadas. Mis pasos se ralentizaron mientras las observaba, dándome cuenta de que ya me habían borrado mucho antes de que Ethan pronunciara las palabras en voz alta. Me detuve junto a la puerta de la sala. Desde allí podía oír el murmullo de la mesa, amortiguado pero inconfundible. La voz de Elaine sonó nítida y brillante. «Bueno, las cosas están mejor ahora. Por fin podemos recibir visitas como es debido». Luego risas seguidas por la orgullosa aprobación de Matthew. «Mejor ahora. Recibir visitas como es debido». Palabras que hacían sonar como si mi presencia hubiera sido lo que los frenaba. Me senté en el sillón junto a la ventana, el que compré hace 20 años. Mis dedos repasaron el cuero gastado. Cada pliegue era familiar, cada uno. Un recuerdo de noches pasadas aquí, sosteniendo a Matthew de niño, leyéndole cuentos hasta que se dormía, y ahora su hijo, el niño que una vez se sentó sobre mis hombros, suplicándome que le contara las mismas historias. Me había declarado un extraño. La casa estaba viva con ecos, no solo de esta noche, sino de décadas. Elaine podía redecorar todo lo que quisiera, colgar fotos nuevas y comprar cortinas nuevas, pero las paredes sabían, los suelos recordaban y yo recordaba. «Abuelo». Una voz suave me hizo volver. Emily estaba en la puerta, con las manos entrelazadas nerviosamente delante de ella. Tenía 15 años, con ojos amables que todavía me veían.
Su voz apenas era un susurro. Lo siento por lo que dijo Ethan. Sonreí, aunque me dolió. No es tu culpa, cariño. Sus cejas se fruncieron. Pero no era verdad. Eres familia. Lo eres todo. Dudó mirando hacia el comedor. Ellos no lo ven, pero yo sí. Esas palabras casi me rompieron más que las de Ethan, porque transmitían sinceridad. Y la sinceridad era rara en esa casa ahora. Me incliné hacia adelante bajando la voz. Emily, le dije. A veces la gente olvida de dónde viene. Olvidan quién los ayudó a ponerse de pie, pero olvidar no cambia la verdad. Ella asintió, las lágrimas asomando. Odio cómo te tratan. El odio es pesado, le dije suavemente. Déjame llevarlo. Tú solo recuerda. Se secó los ojos rápidamente, con miedo de que la sorprendieran mostrándome lealtad. Luego se deslizó de nuevo hacia el comedor, dejándome solo con mis pensamientos. Me quedé sentado en esa silla mucho después de que se recogieran los platos y las risas se desvanecieran. La casa se quedó en silencio, pero mi mente no. Volví a escuchar las palabras de Ethan una y otra vez. No para castigarme, sino para grabarlas más profundamente, para no olvidar nunca la lección. La gente a la que le das todo todavía puede decidir que no eres nada. Pero estaban equivocados, y llegaría el momento en que se les recordaría, no con ira, no con gritos, con la verdad, con algo más fuerte que el ruido. Esa noche, cuando por fin me levanté y caminé hacia mi habitación, volví a pasar por la mesa de roble. Estaba vacía ahora, salpicada de migas y vasos a medio llenar. Apoyé la mano en su superficie, sintiendo la veta de la madera. Yo había construido esa mesa con mis propias manos. Cada comida familiar, cada celebración, cada pelea, cada reconciliación había tenido lugar en ella. Esa noche había sido el escenario de mi humillación, pero mañana o pasado mañana sería testigo de algo más. En el silencio le susurré a la propia madera. Todavía no, pero pronto. Las luces del pasillo parpadearon, y me di cuenta de que Elaine había apagado la mayoría de los interruptores, dejándome en la penumbra. No comprobó si estaba cómodo. No preguntó si necesitaba algo. ¿Por qué lo haría? En sus ojos yo ya no estaba. Subí las escaleras lentamente, no porque mis piernas estuvieran débiles, sino porque cada paso era un recordatorio de que ésta seguía siendo mi casa. La barandilla bajo mi palma estaba pulida por años de mi tacto. El crujido del tercer escalón, la bajada del quinto. Estas imperfecciones eran mías, pertenecían a mi vida. Al llegar arriba, escuché la voz de Matthew abajo, débil pero lo suficientemente clara. No estará aquí mucho tiempo más, confía en mí. La risa de Elaine siguió fría, confiada. Me quedé allí en la oscuridad, con el corazón ahora firme. Pensaron que no escuchaba. Pensaron que estaba acabado. Pero estaban equivocados, porque lo que no sabían, lo que nadie sabía, era que yo ya había empezado a prepararme, en silencio, con paciencia, con papel, no con ruido. Y cuando llegara el momento, no solo recordarían que era familia, recordarán que yo era el cimiento. No dormí esa noche, no por la edad, no por el dolor, sino por el recuerdo. La memoria es algo terco. No descansa cuando se lo pides. Se cuela por las grietas, se reproduce en bucles. Y mientras estaba en mi habitación, volví a recordar la primera vez que llevé a Matthew a esta casa. No estaba tan pulida entonces. Las paredes eran de yeso desnudo. Los suelos aún olían a aserrín. Elaine ni siquiera aparecía en la foto. Éramos solo yo, un hombre mucho más joven, sosteniendo a mi hijo en brazos, prometiéndole que este lugar siempre sería su ancla, su terreno seguro. Y durante años cumplí esa promesa. Pero las promesas, he aprendido, pueden retorcerse cuando la gente olvida sus comienzos. La mañana llegó gris y húmeda. Me levanté temprano como siempre, mucho antes de que el resto de la casa se agitara. Me dirigí a la cocina, la que diseñé para captar el amanecer a través de su amplia ventana. La cafetera zumbaba, llenando el silencio con una comodidad que la lengua afilada de Elaine nunca podría. Me senté a la mesa mirando la luz que se abría sobre el patio, y pensé en los años pasados. Cómo Matthew solía sentarse frente a mí, un niño pequeño con las rodillas raspadas, haciendo preguntas sobre todo. ¿Por qué el cielo cambiaba de color? ¿Cómo la madera se convertía en una mesa? ¿Por qué algunos hombres rompían sus promesas mientras otros las mantenían? Respondí a todas las preguntas que pude.
Y cuando no sabía le decía la verdad. Aprendemos a medida que avanzamos, hijo. Y sin embargo aquí estábamos. Él había dejado de preguntar, había dejado de escuchar. ¿Ya levantado? Charles me sobresaltó una voz. Elaine estaba de pie en la puerta, con un batín de seda ajustado, el pelo perfectamente recogido, aunque el sol apenas se había despertado. No me miró cuando habló. Nunca lo hacía. Caminó directamente al frigorífico. Lo abrió y sacó una botella de zumo. Sí, dije simplemente. Se sirvió un vaso. ¿Sabes, Harold? Tal vez sea hora de que consideres mudarte a un lugar más pequeño, más manejable, un lugar adecuado para tu etapa de la vida. Sus palabras chorreaban cortesía, pero sus ojos nunca se suavizaron. Que este lugar es manejable, le respondí con firmeza. Ella bebió su zumo, sonriendo débilmente. Por ahora quizás, pero las cosas cambian. Las familias crecen, las casas evolucionan, y a veces los espacios antiguos necesitan nuevos propósitos. Le sostuve la mirada. Esta casa tiene un propósito. Siempre lo ha tenido. Su sonrisa se ensanchó, delgada, ensayada. Bueno, ya veremos. Dejó el vaso a medio terminar sobre el mostrador y salió. La cafetera escupió su última gota. Me quedé allí, dejando que sus palabras flotaran en el aire como humo. Mudarse. Espacio más pequeño. Etapa de la vida. Ya me estaban borrando del guión. Volví a pensar en Ethan, su voz aguda en la mesa. No eres familia. Tal vez no había pensado esas palabras por sí mismo. Tal vez se las habían dado, como un padre le da una pastilla a su hijo en puré de manzana. El pensamiento me oprimió el pecho, pero también afiló algo dentro de mí. La traición no era solo un error de un niño, era una decisión de la familia. Más tarde esa mañana, me dirigí al cobertizo detrás de la casa. Olía a pino y aceite, tal como lo había hecho durante décadas. Mis manos rozaron las herramientas cuidadosamente alineadas en la pared. Martillos, sierras, llaves, todas mías, compradas con mi salario, usadas para construir no solo muebles, sino una vida. Cogí una pequeña caja de madera del estante. Dentro había fotografías. Matthew en su primer día de escuela, Elaine y él el día de su boda, Ethan y Emily de niños pequeños, y entre ellas una foto mía sosteniendo a Matthew frente a esta misma casa cuando estaba terminada. Parecíamos orgullosos ambos. Pasé el dedo por el borde de la foto, preguntándome cuándo el orgullo se había agrió en posesión. «Abuelo», la voz de Emily llamó desde el patio. Se asomó al cobertizo, con los ojos cautelosos. «¿Estás bien?» Dejé la caja. «Estoy bien, cariño». Solo recordando. Se acercó. Sus zapatillas crujían en la grava. Oí a mamá hablar. Dijo, «¿Podrías mudarte?» Sonreí suavemente, aunque me costó. «La gente habla. Eso no lo hace verdad». Sus ojos brillaron. «Pero ¿y si intentan hacerlo verdad?» Por un momento quise contarle todo. Que su madre y su padre ya me estaban expulsando, que las palabras de Ethan no habían sido un accidente. Pero ella seguía siendo una niña, aunque sabía más allá de sus años. No podía cargar con eso sobre sus hombros. «No te preocupes», le dije en su lugar. «Esta casa tiene más memoria de lo que la gente cree». «¿Sabe quién pertenece?» Inclinó la cabeza. «¿Quieres decir que sabe que tú perteneces?» Me reí suavemente. «Exactamente». Ella sonrió. Luego un pequeño destello de esperanza y corrió de vuelta hacia la casa. Cuando se fue, me apoyé en el banco de trabajo. El cobertizo estaba en silencio, pero mi mente no. Pensé en las palabras de Elaine, el silencio de Matthew, la traición de Ethan, la inocencia de Emily. Y entonces, como un hilo arrancado de un tapiz, un recuerdo afloró, uno que no había tocado en años. La escritura, los papeles. Cuando construí esta casa, me aseguré de una cosa, que nunca caería en manos equivocadas. Había hablado con un abogado en aquel entonces, un movimiento cauteloso que me pareció innecesario en ese momento, pero que ahora parecía una profecía. Había estipulaciones, cláusulas ocultas, cosas que incluso Matthew probablemente había olvidado. Papel, no ruido. Eso era lo que importaba. No gritar en una mesa, no discutir en las cocinas. Papel, silencioso, implacable. Salí del cobertizo con una calma que no había sentido en semanas. Mis pasos eran lentos pero decididos mientras cruzaba el patio de regreso hacia la casa que había intentado borrarme. Esa tarde
Mientras la familia se reunía de nuevo en la sala de estar, ocupé mi silla habitual. La televisión atronaba con las risas de alguna comedia que le gustaba a Elaine. Matthew estaba sentado a su lado, con el brazo holgazán sobre el sofá. Ethan revisaba su teléfono. Emily leía en silencio en un rincón. Nadie me habló. Nadie preguntó cómo había ido mi día. Y por primera vez, no me dolió porque sabía algo que ellos no sabían. Buenas noches, dije, levantándome finalmente para irme. Buenas noches, respondió Matthew distraídamente, sin mirarme. Subí las escaleras, cada paso resonando, no con soledad, sino con determinación. Pensaron que me estaba desvaneciendo, pensaron que era débil, pero habían olvidado la verdad más simple. Los cimientos no se desvanecen, aguantan, esperan, y cuando llega el momento recuerdan a todos quién construyó la casa sobre ellos, y yo tenía la intención de recordárselo pronto. No dormí esa noche, no por la edad, no por el dolor, sino por la memoria. La memoria es algo terco, no descansa cuando se lo pides. Se cuela por las grietas, se reproduce en bucles, y mientras estaba en mi habitación, volví a recordar la primera vez que llevé a Matthew a esta casa. No estaba tan pulida entonces, las paredes eran de yeso desnudo. Los suelos aún olían a aserrín. Elaine ni siquiera aparecía en la foto. Éramos solo yo, un hombre mucho más joven, sosteniendo a mi hijo en brazos, prometiéndole que este lugar siempre sería su ancla, su terreno seguro. Y durante años cumplí esa promesa. Pero las promesas, he aprendido, pueden retorcerse cuando la gente olvida sus comienzos. La mañana llegó gris y húmeda. Me levanté temprano como siempre, mucho antes de que el resto de la casa se agitara. Me dirigí a la cocina, la que diseñé para captar el amanecer a través de su amplia ventana. La cafetera zumbaba, llenando el silencio con una comodidad que la lengua afilada de Elaine nunca podría. Me senté a la mesa mirando la luz que se abría sobre el patio, y pensé en los años pasados. Cómo Matthew solía sentarse frente a mí, un niño pequeño con las rodillas raspadas, haciendo preguntas sobre todo. ¿Por qué el cielo cambiaba de color? ¿Cómo la madera se convertía en una mesa? ¿Por qué algunos hombres rompían sus promesas mientras otros las mantenían? Respondí a todas las preguntas que pude, y cuando no sabía le decía la verdad. Aprendemos a medida que avanzamos, hijo. Y sin embargo aquí estábamos. Él había dejado de preguntar, había dejado de escuchar. ¿Ya levantado? Charles me sobresaltó una voz. Elaine estaba de pie en la puerta, con un batín de seda ajustado, el pelo perfectamente recogido, aunque el sol apenas se había despertado. No me miró cuando habló. Nunca lo hacía. Caminó directamente al frigorífico. Lo abrió y sacó una botella de zumo. Sí, dije simplemente. Se sirvió un vaso. ¿Sabes, Harold? Tal vez sea hora de que consideres mudarte a un lugar más pequeño, más manejable, un lugar adecuado para tu etapa de la vida. Sus palabras chorreaban cortesía, pero sus ojos nunca se suavizaron. Este lugar es manejable, le respondí con firmeza. Ella bebió su zumo, sonriendo débilmente. Por ahora quizás, pero las cosas cambian, las familias crecen, las casas evolucionan, y a veces los espacios antiguos necesitan nuevos propósitos. Le sostuve la mirada. Esta casa tiene un propósito. Siempre lo ha tenido. Su sonrisa se ensanchó, delgada, ensayada. Bueno, ya veremos. Dejó el vaso a medio terminar sobre el mostrador y salió. La cafetera escupió su última gota. Me quedé allí, dejando que sus palabras flotaran en el aire como humo. Mudarse. Espacio más pequeño. Etapa de la vida. Ya me estaban borrando del guión. Volví a pensar en Ethan, su voz aguda en la mesa. No eres familia. Tal vez no había pensado esas palabras por sí mismo. Tal vez se las habían dado, como un padre le da una pastilla a su hijo en puré de manzana. El pensamiento me oprimió el pecho, pero también afiló algo dentro de mí. La traición no era solo un error de un niño, era una decisión de la familia. Más tarde esa mañana, me dirigí al cobertizo detrás de la casa. Olía a pino y aceite, tal como lo había hecho durante décadas. Mis manos rozaron las herramientas cuidadosamente alineadas en la pared. Martillos, sierras, llaves, todas mías. Compradas con mi salario, usadas para construir no solo muebles, sino una vida. Cogí una pequeña caja de madera del estante. Dentro había fotografías. Matthew en su primer día de escuela, Elaine y él el día de su boda,
Ethan y Emily de niños pequeños, y entre ellas una foto mía sosteniendo a Matthew frente a esta misma casa cuando estaba terminada. Parecíamos orgullosos, ambos. Pasé el dedo por el borde de la foto, preguntándome cuándo el orgullo se había agrió en posesión. «Abuelo», la voz de Emily llamó desde el patio. Se asomó al cobertizo con los ojos cautelosos. «¿Estás bien?» Dejé la caja. «Estoy bien, cariño. Solo recordando». Se acercó. Sus zapatillas crujían en la grava. Oí a mamá hablar. Dijo, «¿Podrías mudarte?» Sonreí suavemente, aunque me costó. La gente habla. Eso no lo hace verdad. Sus ojos brillaron. Pero ¿y si intentan hacerlo verdad? Por un momento quise contarle todo. Que su madre y su padre ya me estaban expulsando. Que las palabras de Ethan no habían sido un accidente. Pero ella seguía siendo una niña, aunque sabia más allá de sus años. No podía cargar con eso sobre sus hombros. «No te preocupes», le dije en su lugar. «Esta casa tiene más memoria de lo que la gente cree. Sabe quién pertenece». Inclinó la cabeza. «¿Quieres decir que sabe que tú perteneces?» Me reí suavemente. «Exactamente». Ella sonrió. Luego un pequeño destello de esperanza y corrió de vuelta hacia la casa. Cuando se fue, me apoyé en el banco de trabajo. El cobertizo estaba en silencio, pero mi mente no. Pensé en las palabras de Elaine, el silencio de Matthew, la traición de Ethan, la inocencia de Emily. Y entonces, como un hilo arrancado de un tapiz, un recuerdo afloró, uno que no había tocado en años. La escritura, los papeles. Cuando construí esta casa me aseguré de una cosa, que nunca caería en manos equivocadas. Había hablado con un abogado en aquel entonces, un movimiento cauteloso que me pareció innecesario en ese momento, pero que ahora parecía una profecía. Había estipulaciones, cláusulas ocultas, cosas que incluso Matthew probablemente había olvidado. ¿Papel, no ruido? Eso era lo que importaba. No gritar en una mesa, no discutir en las cocinas. Papel, silencioso, implacable. Salí del cobertizo con una calma que no había sentido en semanas. Mis pasos eran lentos, pero decididos, mientras cruzaba el patio de regreso hacia la casa que había intentado borrarme. Esa tarde, mientras la familia se reunía de nuevo en la sala de estar, ocupé mi silla habitual. La televisión atronaba con las risas de alguna comedia que le gustaba a Elaine. Matthew estaba sentado a su lado, con el brazo holgazán sobre el sofá. Ethan revisaba su teléfono. Emily leía en silencio en un rincón. Nadie me habló, nadie preguntó cómo había ido mi día. Y por primera vez, no me dolió porque sabía algo que ellos no sabían. «Buenas noches», dije, levantándome finalmente para irme. «Buenas noches», respondió Matthew distraídamente sin mirarme. Subí las escaleras, cada paso resonando, no con soledad, sino con determinación. Pensaron que me estaba desvaneciendo. Pensaron que era débil. Pero habían olvidado la verdad más simple. Los cimientos no se desvanecen. Aguantan, esperan. Y cuando llega el momento, recuerdan a todos quién construyó la casa sobre ellos, y yo tenía la intención de recordárselo pronto. A la mañana siguiente, me desperté de nuevo antes de que saliera el sol. El sueño ya no me visitaba mucho, pero ese día no era solo la edad o la memoria lo que me mantenía despierto. Era una sensación de dirección. Una cuerda que había estado enterrada en el polvo de los años tiraba suavemente de mí. Me senté en mi escritorio de arriba, un pesado mueble de roble que una vez había construido yo mismo. Los cajones crujieron al abrirlos. Sobres descoloridos, recibos amarillentos por el tiempo, manuales de instrucciones de máquinas que hacía mucho tiempo que habían dejado de funcionar, capas de una vida vivida. Pero debajo de todo ese desorden, en el cajón inferior pegado a la madera, estaba lo que buscaba. Un grueso sobre de Manila. Lo despegué. Mis dedos temblaban ligeramente, no por debilidad, sino por el peso del recuerdo. Dentro la escritura de la casa, la que firmé hace décadas, cuando mi cabello era oscuro y mi espalda fuerte, cuando Matthew todavía era un niño, que me seguía con camiones de juguete en la mano rogando por ayudar. Pero esto no era solo una escritura simple. Recordaba la oficina del abogado, pequeña y llena de libros que olían a polvo y tinta. Le había preguntado, ¿cómo me aseguro de que esta casa siempre permanezca en las manos adecuadas?
¿Cómo evito que se venda o se divida si algo me sucede? Él se había recostado, con las gafas bajas en la nariz. Hay formas, cláusulas, puedes vincular la propiedad a condiciones, al comportamiento, a los roles familiares. Y eso fue exactamente lo que hice. Leí las palabras ahora, mis ojos más lentos de lo que solían ser, pero mi mente aguda. Las condiciones eran claras. Mientras yo estuviera vivo, nadie podía sacarme de esta casa. Ni legalmente, ni por intimidación, ni siquiera por lazos de sangre que se agriaran. Sonreí para mis adentros, la clase de sonrisa que nadie más estaba destinado a ver. Los susurros de Elaine, la crueldad de Ethan, el silencio de Matthew. Pensaron que podrían borrarme con palabras duras y miradas frías, pero no habían hecho sus deberes. El papel recuerda, la gente olvida. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. «Abuelo», la voz de Emily. «Pasa», le dije, deslizando la escritura de nuevo al sobre, metiéndola bajo una pila de viejos álbumes de fotos. Se asomó con el pelo suelto sobre los hombros. «Siempre te levantas tan temprano». «Viejas costumbres», le dije. «Al hijo no le gusta esperar por mí, así que no espero por él». Sonrió débilmente y se acercó. «Papá quiere saber si vienes con nosotros hoy. Va a llevar a mamá de compras por... bueno, creo que muebles». «¿Muebles?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Sí», dijo suavemente, bajando la mirada. «Para la habitación de abajo. Dicen que necesita un nuevo comienzo». «Un nuevo comienzo». Esas palabras cayeron pesadamente. Querían borrar incluso los rincones de la casa que yo todavía tocaba. Extendí la mano y le apreté la mano suavemente. «Ve con ellos si quieres. Yo estaré bien aquí». Ella dudó, luego negó con la cabeza. «Prefiero quedarme». Por un momento vi a la niña en ella, la pequeña que una vez me siguió al jardín preguntando por cada flor y cada bicho. Era mayor ahora, atrapada entre lealtades que nunca pidió, y me di cuenta de que era mi única aliada en esa casa. «Entonces ayúdame con algo», le dije. «¿Qué es?», preguntó. Saqué un libro de contabilidad polvoriento del escritorio. Estos son los registros de cuando se construyó este lugar. Cada clavo, cada tabla. Lo mantuve todo. Creo que es hora de que alguien más en esta casa conozca la historia. Sus ojos se abrieron mientras hojeaba las páginas. «¿Escribiste todo esto? ¿Cada número?» «Sí», dije, porque un día supe que alguien preguntaría quién realmente construyó esto y quería tener la respuesta lista. Ella trazó su dedo por la tinta descolorida. «Abuelo, ¿por qué me enseñas esto?» «Porque necesitas recordar lo que ellos han olvidado», le dije. «Este lugar no salió de la nada, salió del trabajo. Mi trabajo». Sus labios se apretaron como si quisiera decir más, pero no pudiera. En cambio asintió. Horas más tarde, cuando el resto de la familia regresó con bolsas de la compra y sonrisas, los observé desde el porche. La voz de Elaine era alta. Matthew cargaba cajas. Ethan se jactaba de alguna compra que había hecho. Pasaron junto a mí como si yo ya fuera un fantasma, rondando el marco de la casa. Pero yo no era un fantasma. Todavía no. Esa noche, cuando todos dormían, volví a mi escritorio. Marqué un número que no había usado en años. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz cansada pero familiar respondiera: «Harold». «Sí», dije en voz baja. «Ha pasado un tiempo». Una pausa, luego una risita. «Solo me llamas cuando hay problemas». «¿Entonces sabes por qué llamo?», le respondí. «¿Todavía tienes los papeles?». «Sí», dije, «y creo que es hora de que les recordemos lo que significan». Hubo silencio en la línea. Luego la voz se suavizó. «Con cuidado, Harold. El papel puede proteger, pero también puede destruir. ¿Estás listo para eso?». Miré por la ventana. La casa permanecía oscura, aún respirando con los recuerdos de décadas. «Mi casa», sí, susurré. «Estoy listo». Cuando colgué sentí algo que no había sentido en meses. No desesperación, no soledad, resolución. Pensaron que el viejo se estaba desvaneciendo. Pero yo acababa de empezar a escribir el siguiente capítulo. La semana siguiente, decidí salir de casa antes de que los demás se despertaran. El viejo Ford tosió 2 veces antes de arrancar, como si le molestara que lo sacaran de su largo descanso. Llevaba meses, quizás un año, sin conducirlo, pero esa mañana el volante se sentía firme en mis manos como si me recordara. El pueblo no había cambiado mucho. La misma cafetería con su cartel de neón agrietado.
la misma ferretería, con la ventana llena de taladros eléctricos polvorientos. Pero mientras pasaba, no pude evitar pensar en cuánto había cambiado yo, o quizás en cuánto me habían obligado a cambiar. Aparqué frente a un pequeño edificio de ladrillo con letras doradas descoloridas en el cristal. Miller y Compañía Legal. Dentro el aire olía a papel viejo y madera pulida. Detrás del escritorio, un hombre mayor levantó la vista de una pila de expedientes. Su cabello era más fino ahora, sus gafas más gruesas, pero sus ojos eran los mismos, agudos, precisos. Harold Whitmore, dijo, poniéndose de pie. Vaya, pensé que solo te vería de nuevo en un obituario. Sonreí débilmente. Todavía no, Thomas. Nos dimos la mano. Su apretón era más débil de lo que recordaba, pero firme. Me condujo a su oficina, la misma habitación estrecha que recordaba de hacía años. Libros cubrían las paredes, de suelo a techo, sus lomos gastados pero orgullosos. Entonces, dijo Thomas, sentándose en su silla, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de todo este tiempo? Deslicé el sobre por su escritorio. Porque han olvidado, y necesito recordárselo. Lo abrió ajustándose las gafas mientras leía. Ah, la escritura. Realmente la guardaste todos estos años. Inteligente. Tuve una corazonada, le dije. Entonces no sabía de quién me estaba protegiendo. Ahora sí. Thomas me miró con atención. Es hermético. No pueden tocar esta casa. Legalmente. Pero Harold, si sigues este camino, no será solo papel. Será una guerra dentro de esas paredes. Me incliné hacia adelante. Declararon la guerra en el momento en que mi propio nieto me dijo que no era familia. El silencio se cernió pesadamente entre nosotros. Luego Thomas asintió. Muy bien, entonces afilaremos los bordes. Esa tarde, al regresar a casa, encontré la sala de estar medio vacía, los muebles desaparecidos, las paredes desnudas. Lane estaba de pie en el centro, portapapeles en mano, dando órdenes a 2 repartidores. Con cuidado con eso. Es una antigüedad, se detuvo al verme. Ah, ya regresaste. Su tono no era cálido, ni siquiera cortés, solo despectivo. ¿Qué está pasando aquí? Se pregunté, aunque ya lo sabía. Un nuevo comienzo, dijo. Estamos rediseñando el espacio, haciéndolo nuestro. Nuestro, repetí. Mi voz era tranquila, pero resonaba. Matthew entró con las manos llenas de barras de cortina. Se quedó paralizado al verme. Por un segundo, la culpa se reflejó en su rostro, pero luego se endureció. Papá, por favor, no empieces. Solo necesitamos que la casa se sienta como suya. Interrumpí. Sí, he oído eso. Ethan apareció detrás de él con una sonrisa burlona. Ya era hora de que este lugar dejara de parecer un museo. Sin ofender. Abuelo. Sin ofender, dije lentamente. Es exactamente lo que dice la gente cuando quiere decir lo contrario. La habitación se tensó. Incluso los mudadores se movieron incómodos. No levanté la voz. No discutí. En cambio, pasé junto a ellos, subí las escaleras y cerré mi puerta. Pero detrás de esa puerta, no me estaba retirando. Estaba planeando. Más tarde esa noche, Emily llamó suavemente a mi puerta. «Abuelo, pasa», le dije. Se deslizó dentro, cerrando la puerta tras de sí. Tenía los ojos rojos. Había estado llorando. «Lo están cambiando todo», susurró. «La casa ya no se siente como un hogar». «Lo hará», le dije. «Confía en mí». Se sentó al borde de la cama, retorciéndose las manos. ¿Tienes un plan?» La miré. Esta nieta atrapada en medio de una tormenta que ella no creó. Se merecía honestidad, al menos en parte. «Sí», le dije. «Pero no es del tipo que hace ruido. Es del tipo que deja una marca que nadie puede borrar». Inclinó la cabeza. «¿Qué quieres decir?» Saqué el libro de contabilidad del cajón de nuevo, abriéndolo en una página llena de números y firmas. «¿Ves esta línea?» Se inclinó más cerca. «Sí». Ahí fue donde me aseguré de que nadie, ni tu padre, ni tu abuela, ni siquiera Ethan pueda expulsarme. No mientras esté vivo. Esta casa es mía hasta el día en que decida lo contrario. Sus ojos se abrieron. «Entonces no pueden». «No», dije con firmeza. «Pueden intentarlo. Pueden gritar. Pueden reordenar los muebles. Incluso pueden fingir que no existo. Pero esta casa sabe quién la construyó. Y la ley recuerda incluso si ellos no lo hacen». Soltó un aliento tembloroso. «Entonces, ¿qué pasa ahora?» Cerré el libro de contabilidad, deslizándolo de nuevo al cajón.
Ahora esperamos. Y cuando llegue el momento, les mostraremos la verdad. Unos días después escuché a Matthew por teléfono abajo. Su voz llegaba por la escalera. Sí, el listado debería estar listo para el mes que viene. Sí, el valor de la propiedad es alto, especialmente con las renovaciones. Podremos movernos rápidamente una vez que los papeles estén ordenados. Me senté en lo alto de las escaleras escuchando. Así que eso era. No solo estaban redecorando, se estaban preparando para vender. Y en ese momento sentí que algo frío se asentaba dentro de mí. No tristeza, ni siquiera ira, sino claridad. Querían la casa sin mí. Querían borrarme. Pero habían olvidado una cosa. Todavía no me había ido. Esa noche escribí una carta. No a Matthew, no a Elaine, ni siquiera a Ethan. A toda la familia, primos, tíos, vecinos, las mismas personas que se habían sentado en aquella mesa de roble cuando Ethan me dijo que no era familia. Los que desviaron la mirada, cómplices en su silencio, recibirían un recordatorio. Un recordatorio de quién construyó los cimientos sobre los que todos estaban de pie. Y cuando llegara el día de revelarlo, no quedaría risa, solo silencio. Porque a veces la venganza más ruidosa no viene de gritar, viene del papel, de la verdad y de un hombre que creían acabado, pero no lo estaba. Las cenas dominicales siempre habían sido la tradición de nuestra familia. Mucho antes de que Elaine las orquestara como obras de teatro, mi difunta esposa, Margaret, y yo las organizábamos simplemente. Pollo asado, patatas, pan recién salido del horno. La comida importaba menos que la calidez. Era donde Matthew aprendió a cortar la carne con tenedor y cuchillo, donde Ethan dio sus primeros pasos bajo aquella mesa de roble. Pero este domingo fue diferente. Pude sentirlo incluso antes de entrar en el comedor. El aire estaba más tenso, las risas más agudas, como si todos estuvieran representando un papel. Elaine estaba en la cabecera de la mesa, colocando los platos con la precisión de una reina. Matthew se demoraba junto a la ventana, con el teléfono pegado a la palma, susurrando sobre valores de mercado y fechas de cierre. Ethan estaba desparramado en su silla, sonriendo con suficiencia a chistes que solo él encontraba divertidos. Y en el extremo más alejado estaba Emily, con la mirada desviándose hacia mí cada pocos segundos, los ojos llenos de algo que parecía tanto miedo como esperanza. Ella sabía. Ella era la única que sabía lo que llevaba en el bolsillo de mi chaqueta. La carta. Los mismos primos, tíos, vecinos que habían estado allí la noche en que Ethan me hirió con sus palabras, estaban de nuevo allí. Sus rostros se volvieron hacia el festín, hacia el vino, hacia cualquier cosa menos hacia mí. Me senté en silencio, no en la cabecera, no en el centro, sino a un lado. Quería que se sintieran cómodos. Quería que estuvieran seguros de sí mismos. Elaine hizo tintinear su copa. Todos, gracias por estar aquí. Significa mucho para nosotros que podamos compartir este hogar con todos ustedes. Este hogar, lo dijo como si ya fuera suyo. La habitación zumbó con aprobación. Tenedores raspando, copas levantadas. Nadie preguntó por mí. Nadie siquiera me miró. Y fue entonces cuando puse lentamente mis manos sobre el sobre en mi bolsillo. La cena continuó. Los platos llegaban uno a uno. La conversación fluía como un río que me arrastraba más lejos de la orilla. Matthew se reía con sus primos sobre estrategias de inversión. Elaine se jactaba de los planes para la propiedad. Ethan hacía bromas sobre cómo la vieja silla del abuelo crujía más fuerte que las escaleras. Cada golpe no dolía por su crueldad, sino por la indiferencia que le seguía. Nadie me defendió. Nadie se detuvo a preguntar si estaba cómodo. Yo era un mueble. Yo era la pintura en la pared, vieja, agrietada, familiar e invisible. Cuando se sirvió el postre me levanté lentamente, deliberadamente. Las risas disminuyeron. Algunos tenedores se congelaron a mitad del aire. No les quitaré mucho tiempo, dije con voz firme. Solo tengo algo que leer. Matthew frunció el ceño. «Papá, ¿puede esperar esto?» «Estamos». «No tardará mucho», le interrumpí. Elaine dejó su vaso con un suspiro. «Harold, en serio». Pero yo ya estaba desdoblando la carta. Mis manos no temblaron. Mi voz no vaciló. «A mi familia», comencé. La sala se quedó en silencio, la curiosidad tensándose como una cuerda. Puede que ahora piensen que esta casa es suya. Pueden comer en esta mesa, redecorar las paredes, hablar de venderla,
reírse de sus goteras y fingir que sus cimientos surgieron de la nada. Pero permítanme recordarles, cada ladrillo entre el que se sientan, cada dólar detrás de esta comida, cada árbol que da sombra al patio, provino de mí. Un murmullo recorrió la mesa, los ojos de Elaine se entrecerraron y Matthew se movió incómodo. Ethan sonrió, pero incluso su sonrisa vaciló cuando notó el silencio a su alrededor. Continué. Durante años trabajé doble turno, ahorré cada centavo, construí crédito ladrillo a ladrillo, no solo para mí sino para esta familia. Cuando eran niños, este hogar era su patio de juegos. Cuando crecieron fue su refugio, y cuando Margaret murió, fue mi ancla. Y sin embargo, delante de esta misma mesa, mi propio nieto me dijo, no soy familia. Jadeos, susurros. Las miradas se dirigieron a Ethan, cuyo rostro se puso rojo. Intentó reírse. Oh, vamos, abuelo. Levanté la mano interrumpiéndolo. Mi voz se agudizó. No eres familia, dijo. Y ninguno de ustedes habló, ni una palabra para defenderme. El silencio es un acuerdo, y en ese silencio me borraste. Dejé que las palabras se asentaran como polvo en una habitación en la que nadie se atrevía a respirar. Luego desdoblé la segunda hoja, la más pesada, la escritura. Así que esta noche, permítanme ofrecerles una verdad escrita no con sentimiento, sino con ley. Esta casa es mía legalmente, completamente, irrevocablemente. No de Matthew, no de Elaine, no de Ethan. Mía. Tengo la escritura firmada y sellada hace años. Pueden pintar estas paredes, pueden organizar estas cenas, incluso pueden soñar con venderla. Pero sin mi consentimiento no poseen más que aire. La habitación explotó. ¿Qué? Matthew se puso de pie de un salto, el rostro pálido. Papá, no puedes simplemente... La voz de Elaine cortó bruscamente. Estás mintiendo con ese papel. Puse el documento plano sobre la mesa, deslizándolo hacia adelante. Miren por sí mismos. Los primos se inclinaron. Los susurros volaron como chispas. Es real, murmuró uno. Su nombre está ahí mismo. Klein lo arrebató, escaneándolo furiosamente con los labios apretados. Matthew se frotó la sien, paseando como si caminar pudiera borrar la tinta. Ethan se quedó congelado, con la boca medio abierta, atrapado entre la incredulidad y la furia. No levanté la voz. No me regodeé. Simplemente dije, ¿olvidaste algo? Olvidaste que todavía estoy aquí. Que mientras me borrabas con palabras, yo permanecía en piedra y papel en cada rincón de esta casa. Puede que me quieras lejos, pero no puedes borrar la verdad, ni esta noche ni nunca. El silencio que siguió fue diferente esta vez. No incómodo, no despectivo, pesado, vergonzoso. Los ojos de Emily brillaron, el orgullo parpadeando a través de sus lágrimas. Fue la primera en aplaudir, solo una vez suavemente, no en celebración, sino en reconocimiento. Y en ese único sonido, el equilibrio en la habitación cambió. Nadie se rió, nadie brindó. Por primera vez en años, se vieron obligados a verme. Esa noche, después de que los invitados se fueran en silencio y confusión, Elaine irrumpió en mi habitación. «Nos humillaste», siseó, delante de todos. La miré con calma. «No te recordé», dije. «Hay una diferencia». Me señaló con un dedo tembloroso. «¿Crees que esto ha terminado? ¿Crees que un trozo de papel te hace intocable?» Me recosté en mi silla, tranquilo. No intocable, simplemente inamovible. También hay una diferencia allí. Sus ojos brillaron, pero no le quedaban palabras. Cerró la puerta de golpe, y solo en la quietud me permití una sonrisa. No una fuerte, no triunfante, sino firme, porque por primera vez en mucho tiempo no era invisible. Me habían visto y lo recordarían. La mañana después de la cena, la casa estaba más tranquila que nunca. No había platos tintineantes, ni risas que se filtraran por las paredes, solo silencio, un silencio espeso e inquietante. Me desperté antes del amanecer, como siempre. Herví agua para el café y me senté junto a la ventana de la cocina. El vapor se rizaba hacia arriba, el aroma a tierra y reconfortante. Por primera vez en meses, no me sentí invisible, pero también sabía lo que significaba el silencio. No era paz, era conspiración. Para media mañana los escuché, la voz de Matthew abajo, urgente baja, la de Elaine más aguda, interrumpiendo como una cuchilla. «No podemos dejar que haga esta farsa», espetó Elaine. «¿Entiendes lo que hizo anoche?
Delante de todos los que conozco, murmuró Matthew. Pero gritar no lo arreglará. No entiendes el punto. Vieron la escritura, Matthew. La vieron con sus propios ojos. Nos hizo parecer ocupas en nuestra propia casa. Hubo una pausa. Luego Matthew suspiró. Llamaré a Rob. El nombre me golpeó como una piedra caída en agua tranquila. Rob, su amigo abogado, un hombre que siempre encontraba lagunas en los contratos, que una vez se jactó en una barbacoa de hacer desaparecer los problemas de sus clientes. Así que iban a pelear. No con palabras, no con culpa, con la ley. Me quedé arriba escuchando. Ethan se unió a la conversación. Su voz llevaba la arrogancia de alguien que nunca había ganado nada, pero asumía que todo era suyo. Entonces, ¿y si el nombre del abuelo está en ella? Dijo Ethan. Es viejo. Ni siquiera usa la mitad de la casa. Encontraremos la manera. Un poder notarial, tal vez. Oh, no sé, declararlo incapaz. Declararme incapaz. La palabra se quedó pesada en mi pecho. Más pesada que la risa descuidada de Ethan que siguió. Elaine se aferró a la idea al instante. Exacto. Ha estado solo demasiado tiempo. La gente lo creerá. Solo necesitamos el papeleo adecuado. Matthew dudó. Eso es extremo. Pero Elaine siguió adelante con la voz de acero. ¿Quieres perder esta casa? ¿Quieres que todos susurren como tu propio padre te humilló, porque eso es lo que están haciendo ahora mismo? ¿Viste sus caras? ¿Quieres vivir con esa vergüenza? Matthew no respondió, lo que en mi experiencia significaba acuerdo. Más tarde esa tarde, sonó el teléfono. Lo dejé sonar 3 veces antes de contestar. «Señor Whitmore», preguntó una voz cortante. «Sí, soy Robert Pierce, abogado. Represento a su hijo, Matthew, y a su esposa, Elaine». Sonreí aunque él no pudiera verme. Ya su voz era suave y practicada. «Tienen preocupaciones sobre su capacidad para administrar la propiedad. Les gustaría discutir opciones antes de tomar más medidas». «¿Más medidas?», pregunté. «Tutela, transferencia de autoridad. Podemos hacer esto en silencio, señor Whitmore, o puede volverse un lío». Dejé que el silencio se prolongara hasta que incluso él se sintió incómodo. Luego dije con calma, «Señor Pierce, he sido subestimado toda mi vida por jefes, por bancos, incluso por mi propia familia. Pero déjeme asegurarle que el error que la gente siempre comete es asumir que el silencio significa debilidad. Si desean continuar con esto, dígales que estaré listo». Y colgué. Esa noche Emily vino. Se deslizó por la puerta trasera. Su presencia suave pero urgente. «Abuelo», susurró, «hablan en serio». Oí a papá hablar por teléfono. «Mamá ya está redactando algo. ¿Quieren echarte legalmente?» Sus manos temblaban. Tenía 22 años, demasiado joven para soportar este tipo de peso. Sin embargo, allí estaba ella, portando la verdad que nadie más se atrevía a compartir conmigo. Puse mi mano sobre la suya. «Que lo intenten», le dije. Sus ojos se abrieron. «Pero no tengo miedo de sus papeles, Emily. Tengo los míos. Y más que eso, tengo algo que nunca entenderán. Paciencia». Los días siguientes se desarrollaron como una partida de ajedrez. Elaine paseaba a los vecinos por la casa, dejando caer insinuaciones sobre cambios inminentes. Matthew se quedaba fuera hasta tarde, probablemente con Rob preparando cualquier petición que creyeran que podría borrarme. Ethan se pavoneaba como un príncipe en espera, reclamando ya espacios como si la casa fuera su reino. Pero yo también jugaba mis movimientos. En silencio, visité la oficina de registros del condado. Pedí copias de la escritura, notariadas, selladas e irrefutables. Solicité un historial de títulos que mostrara que la casa había sido mía desde el día en que Margaret y yo firmamos los papeles. Aseguré cada fragmento de prueba que necesitaría para afrontar su tormenta. En el banco, actualicé mis cuentas, establecí salvaguardias y dispuse que los extractos me llegaran directamente a mí, no a la dirección compartida. En el bufete del abogado, mi abogado y viejo amigo llamado Harris me explicó la situación. Harris se recostó en su silla, ajustándose las gafas. «Intentarán demostrar que eres incompetente», dijo. «Y luego tú demostrarás lo contrario. Notas de médicos, evaluaciones, testigos. Eres astuto, Harold, más astuto que la mayoría de los hombres que veo pasar por aquí, con la mitad de tu edad. Se arrepentirán de haberte subestimado». Asentí. «Bien, empecemos.
El verdadero giro llegó una semana después. Elaine organizó otra cena, esta vez más pequeña, más selecta. Solo la familia cercana y Rob presentado con el pretexto de ser un amigo de la familia. Me senté a la mesa en silencio observando. Rob sonreía demasiado. Reía con demasiada facilidad. Sus ojos calculaban cada mirada. A mitad de la comida, Elaine golpeó su vaso. «Papá, hemos estado pensando. Es mucho trabajo administrar esta casa solo. Las facturas, el mantenimiento, las responsabilidades. ¿No sería más fácil si nos dejara ayudar?» Dejé mi tenedor. ¿Y con ayudar quiere decir que se lo ceda? Matthew se aclaró la garganta. «No es así. Solo queremos lo mejor para usted». Rob intervino con voz suave como aceite. «Señor Whitmore, estas cosas ocurren todo el tiempo. Las familias consolidan activos, simplifican responsabilidades. Usted ya no tendría que preocuparse». Me recosté estudiando cada rostro, la dulzura forzada de Elaine, el sudor nervioso de Matthew, el golpeteo inquieto de Ethan en su teléfono. Y Emily. Emily sentada en silencio, mordiéndose el labio, rezando para que yo no cediera. Finalmente dije, «Sabes, yo también he estado pensando en las cargas, en la responsabilidad, en lo fácil que es confundirlas con cadenas». Elaine sonrió pensando que me tenía. «Exacto, papá», la interrumpí. «Pero olvidas algo. Las cadenas se pueden romper. Las cargas se pueden cambiar. Y la responsabilidad permanece con quien se la ganó». La sala se congeló. La sonrisa de Rob se contrajo. «Señor Whitmore», me incliné hacia adelante, la voz baja, deliberada. «Esta casa es mía. Mi nombre está en cada línea que importa. Y si me presionas, si presentas un solo papel, si susurras una sola palabra sobre incompetencia, entonces no solo defenderé lo que es mío, expondré cada mentira, cada manipulación, cada humillación que me has lanzado. Y te prometo que la vergüenza que sientes ahora no será nada comparada con lo que se avecina». Silencio. Un silencio denso y sofocante. Ethan murmuró, «Estás mintiendo». Lo miré fijamente. «Pruébame». Esa noche, mucho después de que todos se hubieran acostado, volví a sentarme a la mesa de la cocina. La casa crujía, esta vez no por traición, sino como si contuviera la respiración conmigo. No era ingenuo. Sabía que presionarían más, pero también sabía algo que ellos no sabían. La venganza no necesita gritar. Espera, se construye, y la mía acababa de empezar. La carta llegó un martes. Un sobre blanco impecable se deslizó por debajo de la puerta principal en algún momento entre el amanecer y media mañana. Supe que no era una nota de un vecino ni una factura. No, esta pesaba con el tipo de peso que solo el papel sellado puede llevar. Cuando me agaché y la recogí, el sello me dijo todo. Tribunal del Condado, División de Sucesiones. Lo habían hecho. Me senté a la mesa, el sobre sin abrir, bebiendo mi café lentamente. El sonido de la cuchara golpeando la porcelana era constante, deliberado. Finalmente lo abrí. Dentro estaba el aviso. Matthew y Elaine habían presentado una petición de tutela, citando preocupaciones sobre la capacidad de Harold Whitmore para administrar su patrimonio. Preocupaciones. Esa fue la palabra que eligieron. No pruebas, no evidencia. Preocupaciones. La primera reacción no fue ira, fue casi diversión. Después de todos estos años criando a Matthew, de verlo convertirse en un hombre, esto fue lo que se le ocurrió para declararme incompetente. Pero el dolor vino después, no del papel, del pensamiento de que mi propia sangre, mi hijo me miraba y decidía que no era apto para valerme por mí mismo. Esa traición pesaba más que cualquier citación judicial. Esa tarde no escondí la carta. La puse justo en el centro de la mesa del comedor, donde todos pudieran verla. Matthew la notó primero cuando entró con Elaine detrás. Sus ojos se dirigieron a los míos, luego al papel. «Papá, yo...» Elaine lo interrumpió. «Es por tu propio bien, Harold. Has estado pasando apuros. La casa es demasiado. Las finanzas, las decisiones». Me levanté lenta y deliberadamente, con las manos apoyadas en el respaldo de la silla. «¿Pasando apuros?» Mi voz era tranquila, pero llevaba un filo lo suficientemente agudo como para cortar su tono ensayado. «Olvidaste», le dije, «que construí esta casa con mis propias manos. Ladrillo a ladrillo, cheque a cheque.
Si esa es tu definición de pasar apuros, entonces supongo que he estado pasando apuros toda mi vida. Ethan, holgazaneando cerca, sonrió. Abuelo, no es personal. Es simplemente práctico. No puedes aferrarte a todo para siempre. El tenedor de Emily chocó contra su plato. ¿Cómo puedes decir eso, Ethan? Es tu abuelo. Ethan se encogió de hombros, con los ojos sin apartar del teléfono. Eso no significa que tenga que arrastrarnos a todos con él. Las palabras dolieron más profundamente de lo que él se dio cuenta. Yo no me inmuté, sin embargo. Simplemente dejé que el silencio se prolongara hasta que incluso la falsa sonrisa de Elaine vaciló. Luego dije, bien, que el tribunal decida. Pero entiendan esto, la ley no se deja influir por susurros en una mesa. Escucha la evidencia y yo tengo mucha. A la mañana siguiente fui a ver a Harris, mi abogado. Su oficina olía a libros viejos y cuero, el tipo de lugar donde la verdad se siente más pesada que las mentiras. Elogió la petición. Su ceño se frunció con cada línea. Están presionando por incompetencia, dijo Harris con voz inexpresiva. Intentarán alegar que no puedes manejar tus asuntos. Es deshonesto, pero no infrecuente. Keatsi se recostó golpeando el papel. Y necesitarán pruebas. Evaluaciones de médicos, testimonios. Ellos no tienen eso. Tienes la mente clara, Harold. Diablos, eres más astuto que la mayoría de la gente que veo pasar por aquí. Sonreí débilmente. Entonces luchamos. Sus labios se curvaron en una sonrisa. No solo luchamos, nos preparamos. Evaluaciones médicas, testigos, estados financieros, todo hermético. Cuando terminemos, no solo perderán el caso, se arrepentirán de haberlo presentado. Una semana después, recibí mi primera evaluación. La doctora, una mujer estricta pero justa, me hizo todas las preguntas bajo el sol. Fechas, números, recuerdo de memoria e incluso acontecimientos actuales. Respondí a todas sin dudar. Al final dejó su bolígrafo. Señor Whitmore, dijo, no solo es competente, es preciso. Estaré encantada de testificar eso. Esa noche, guardé la evaluación en mi creciente archivo de documentos. Escrituras, extractos bancarios, cartas notariadas. Mi fortaleza de papel se hacía más fuerte con cada página. Pero la venganza no es solo defensa. Se trata de encontrar las grietas en la armadura de tu oponente. Y ahí es donde Emily me ayudó. Una noche, vino con su portátil, el rostro pálido pero decidido. Abuelo, deberías ver esto. Me giró la pantalla. Correos electrónicos, docenas de ellos, entre Elaine y Rob. No querían que lo encontrara, susurró Emily. Estaba usando el ordenador de mamá para imprimir algo y la cuenta seguía abierta. Leí las líneas. Mis manos firmes, aunque mi corazón latía con fuerza. Elaine no solo estaba presionando por la tutela. Ella y Rob estaban discutiendo formas de acceder a mis cuentas incluso antes de que se presentara la petición. Si podemos conseguir que Harold sea declarado incapaz, decía un correo electrónico, podemos transferir los fondos sin demora. Matthew lo seguirá. Siempre lo hace. Así que ahí estaba. No preocupación. No deber familiar, sino codicia. El giro llegó unas noches después durante otra tensa cena. Elaine se sirvió vino. Sus ojos brillaban con falsa paciencia. Papá, dijo dulcemente, la fecha del tribunal se acerca. Puedes ahorrarnos a todos el problema si simplemente firmas el poder notarial. Nosotros nos encargaremos del resto. Dejé mi tenedor. Lo has pensado todo, ¿verdad? Su sonrisa se agudizó. No se trata de nosotros. Se trata de protegerte. Me metí la mano en la chaqueta y saqué una hoja de papel doblada. El correo electrónico. Se la deslicé por la mesa, observando su rostro mientras leía sus propias palabras. El color se le fue de las mejillas. Matthew se inclinó. La confusión se transformó en pánico. Ethan levantó las cejas prestando atención de repente. Me recosté. ¿Protegiéndome a mí o protegiendo tu acceso a mis cuentas? Elaine tartamudeó. ¿Dónde? ¿Dónde conseguiste eso? Digamos, le respondí suavemente, que el papel habla más fuerte que el ruido. La sala se quedó en silencio. Incluso Ethan parecía agitado. Los ojos de Emily se encontraron con los míos. Y en ese momento de quietud, ambos supimos que la marea había cambiado. Esa noche, solo en la mesa de la cocina, abrí la carpeta de documentos. Escrituras,
evaluaciones, prueba de competencia y, ahora sus propias palabras, prueba de intención. Pensaron que estaban jugando al ajedrez, moviendo sus peones con cuidado, pero no se habían dado cuenta de que el rey seguía en pie, en silencio esperando su momento. La casa crujió suavemente, la madera asentándose en la noche. Para ellos podría sonar a debilidad, a la decadencia de la vejez, pero para mí sonaba a respiración, constante, paciente, viva. La batalla no había terminado. No, solo estaba comenzando, y yo estaba listo para cada movimiento. El juzgado era más frío de lo que esperaba, no en temperatura, sin embargo. El aire acondicionado zumbaba sin cesar, pero sí en espíritu. Los suelos de mármol brillaban, reflejando cada paso apresurado, cada arrastre nervioso. La gente entraba y salía, aferrada a documentos, los susurros rebotando contra las paredes como pájaros atrapados. Entré lentamente, mi bastón golpeando suavemente el suelo. No porque lo necesitara, no lo necesitaba, pero quería que me vieran firme, deliberado, un hombre dueño de sus pasos. Emily estaba a mi lado, aferrada a su cuaderno con la barbilla en alto, con una rebeldía que no se molestaba en ocultar. Matthew y Elaine ya estaban allí, sentados con Rob y Ethan, su abogado, inclinados cerca. Los ojos de Elaine se dirigieron a mí, rápidos, agudos, luego volvieron a sus papeles. Matthew evitó mi mirada por completo. Ethan sonrió como si esto fuera una especie de juego que ya había ganado. La voz del alguacil cortó el parloteo. Número de caso 421, en el asunto de la tutela de Harold Whitmore. Comenzó. La jueza era una mujer alta, con el pelo gris acerado recogido con fuerza, las gafas bajas en la nariz. Su voz transmitía autoridad sin necesidad de volumen. Estamos aquí hoy para determinar la petición de tutela presentada por Matthew Whitmore y Elaine Whitmore con respecto a la supuesta incapacidad del señor Harold Whitmore. Sus ojos se posaron en mí, agudos y evaluadores. Señor Whitmore, ¿está usted preparado para proceder? Me levanté lentamente, asintiendo. Sí, su señoría. Nuestros abogados comenzaron. El consejo de Elaine y Matthew me pintó como frágil, confundido e incapaz de manejar incluso los asuntos más simples. Me describió como un hombre que dejaba las facturas sin pagar, que olvidaba nombres, que era un peligro para sí mismo. Cada frase destilaba una preocupación ensayada, aunque todos en la sala podían escuchar la corriente subterránea. Querían el control. Me quedé quieto, con las manos cruzadas sin interrumpir. El papel habla más alto que el ruido. Luego Harris, mi abogado, se puso de pie. Estaba tranquilo, sus palabras precisas. Su señoría. Lo que tenemos aquí no es preocupación por el bienestar del señor Whitmore. Tenemos codicia. Tenemos un intento calculado de despojar a un hombre de sus derechos, orquestado por aquellos que se beneficiarían económicamente, y tenemos pruebas. Me hizo un gesto. Señor Whitmore, ¿podría subir al estrado? El camino hasta el estrado de los testigos se hizo más largo de lo que era. Cada paso resonaba. Puse la mano en la Biblia. Juré mi juramento y luego me senté. Harris me hizo preguntas. Primero fechas, números y acontecimientos recientes. Las respondí todas con claridad, deliberadamente, sin prisas, sin dudar, simplemente con firmeza. La jueza se inclinó hacia adelante, su expresión ilegible pero atenta. Luego vinieron las evaluaciones médicas. La doctora testificó, su voz tranquila y autoritaria. En mi opinión profesional, el señor Whitmore es plenamente competente. Sus habilidades cognitivas son agudas, su memoria precisa. Es totalmente capaz de gestionar sus propios asuntos. El abogado de Elaine se movió incómodo, hojeando papeles que ya no quería leer en voz alta. Luego Harris sacó la última carta. Le entregó al alguacil un juego de correos electrónicos impresos, las propias palabras de Elaine conspirando con Rob. La jueza los leyó en silencio, sus labios apretándose en una línea delgada. Luego levantó la vista, su mirada atravesando a Elaine como una cuchilla. Señora Whitmore, dijo, ¿cómo explica esto? Elaine tartamudeó. Esos están fuera de contexto. Solo estaba discutiendo situaciones hipotéticas. La jueza la interrumpió. Situaciones hipotéticas sobre la transferencia de fondos de un patrimonio que aún no controla. Matthew se cubrió el rostro con las manos. La sonrisa de Ethan desapareció. Rob se hundió más en su asiento. Cuando llegó mi turno de hablar no levanté la voz. No lo necesitaba.
Su señoría, dije suavemente. Puede que sea viejo. Mis manos pueden temblar cuando levanto mi taza de café. Mis rodillas pueden doler cuando subo las escaleras. Pero incompetencia no. Lo que han confundido con debilidad es paciencia. Lo que han confundido con confusión es contención. Construí mi vida con trabajo duro y sacrificio, y no la entregaré a quienes confunden el amor con el derecho. El silencio en la sala fue diferente esta vez, pesado, innegable. La jueza finalmente habló. La petición es denegada. El señor Whitmore es competente y conservará el control total de su patrimonio. Además, este tribunal considera que los peticionarios actuaron de mala fe. Las acciones futuras de esta naturaleza no serán toleradas. El mazo golpeó, agudo, definitivo. Después, mientras la gente salía con dificultad, el rostro de Elaine estaba pálido, sus manos temblaban mientras recogía sus cosas. Matthew no me miraba a los ojos. Keithan murmuró algo entre dientes, pero su bravuconería había desaparecido, destrozada por el eco del mazo. Emily me apretó la mano. «Lo lograste, abuelo». La miré, mi voz firme. «No, Emily, lo hicimos». Esa tarde, me senté en la misma mesa de roble donde la traición se había pronunciado por primera vez en voz alta. La casa crujió suavemente, como si exhalara la tensión que había estado conteniendo. Dejé los papeles del tribunal, pulcros y precisos. La lucha no había terminado. Todavía no. Las familias no se desmoronan con un solo fallo. Habría susurros, represalias e intentos de reagruparse. Pero los cimientos habían cambiado. Me habían subestimado. Pensaron que la edad significaba rendición. En cambio significaba resistencia. Y la resistencia gana guerras. La noche después de la audiencia, la casa estaba demasiado silenciosa. No era la clase de silencio pacífico, sino el silencio frágil de un lugar que contenía la respiración. Me senté solo a la mesa de roble, la misma donde mi nieto me había declarado no familia. La superficie pulida reflejaba el brillo de la lámpara de arriba, pero ahora se sentía más fría, como si recordara cada palabra, cada mueca, cada ojo desviado. Emily entró llevando 2 tazas de té. Dejó una delante de mí, sus manos temblaban ligeramente. «Abuelo», dijo, «hoy ganaste. Demostraste que estaban equivocados». Asentí, envolviendo mis dedos alrededor del calor de la taza. «Sí, Emily, pero demostrar que estaban equivocados no siempre significa que hayas ganado. Solo significa que la guerra ha cambiado». La cena familiar que siguió no fue una celebración. Fue más bien una tregua declarada, después de una emboscada fallida. Elaine no me miró ni una vez. Su tenedor raspaba su plato con pequeños y agudos movimientos. Matthew habló solo cuando se le preguntó directamente, sus palabras cortadas. Ethan estaba sentado rígidamente, su arrogancia perforada, pero no desaparecida. Rob no apareció en absoluto. El aire era pesado, denso con el sonido de masticar y la tos forzada ocasional. Finalmente, Matthew se aclaró la garganta. «Papá, yo no quería que llegara a esto. Lo de la tutela. Solo estábamos preocupados por ti». Dejé mi tenedor lentamente, deliberadamente, preocupados o interesados. El tintineo del metal contra la porcelana resonó más fuerte que sus palabras. Elaine intervino, con la voz quebradiza. Pensamos que tal vez ya no podrías manejarlo todo. No fue con malicia. La miré. Luego mis ojos firmes. Los correos electrónicos no mienten, Elaine. Tampoco los registros bancarios. La malicia no siempre es gritar o cerrar puertas de golpe. A veces es planear cenas en torno a lo que ganarás cuando alguien más se haya ido. La sala se congeló. Ethan murmuró, «Solo estábamos pensando en el futuro». Me recosté en mi silla, la madera crujiendo debajo de mí. «¿Y pensaste que el futuro no me incluía?» Más tarde esa noche, cuando los platos se recogieron y todos se dispersaron por rincones separados de la casa, Emily me encontró en el porche. Se ajustó el suéter con fuerza, su rostro pálido a la luz de la luna. «Ellos no entienden», susurró. «Creen que el dinero es la historia. No te ven a ti». Puse mi mano sobre la suya. «Ese es el error que han cometido toda su vida, Emily. Ven lo que poseo, no quién soy». Ella dudó, luego se inclinó más cerca. «¿Qué vas a hacer ahora?» La pregunta quedó suspendida en el aire fresco de la noche. Por primera vez en semanas sonreí. No el tipo de sonrisa que oculta el dolor, sino el tipo que sabe exactamente lo que viene después.
Voy a recordárselo, le dije suavemente, de una manera que nunca olvidarán. El recordatorio comenzó en silencio. Volví a llamar a mi abogado, Harris. Prepara los papeles, le dije. Todo. Los fideicomisos, las transferencias, las revisiones finales. No preguntó por qué. Simplemente dijo, los tendré listos. 2 días después, invité a la familia a otra reunión. Vinieron, aunque la reticencia se notaba en sus ojos. Quizás pensaron que me había ablandado. Quizás pensaron que quería la reconciliación. Se sentaron de nuevo en la mesa de roble, ese maldito y sagrado trozo de madera. La casa parecía escuchar. Me puse de pie en la cabecera de la mesa, con los papeles cuidadosamente apilados en mis manos. Mi bastón descansaba contra la silla a mi lado, aunque no lo necesitaba. Los llamé aquí, comencé, porque las familias no deben decidirse en los tribunales, deben decidirse en los hogares. Matthew se movió incómodo. Elaine se cruzó de brazos. Ethan golpeó sus dedos contra la madera. Emily estaba sentada en silencio, con la mirada fija en mí. Dejé los papeles. Este es el futuro en el que querían meterme a la fuerza. Mi patrimonio, mi propiedad, mi casa. Querían el control, así que les doy una respuesta. Deslicé la página superior por la mesa. Ethan la agarró escaneándola, luego su rostro se descompuso. «¿Qué es esto?», murmuró. Matthew se la arrebató, sus ojos se abrieron. Tú cambiaste todo. Elaine se inclinó hacia adelante, su voz aguda. Esto dice que ya no somos beneficiarios. Asentí con calma. Correcto. He transferido mi patrimonio a un fideicomiso. Emily es la única beneficiaria. Cada ladrillo, cada dólar, cada recuerdo va para ella. El silencio se rompió. Ethan golpeó la mesa con la mano. No puedes simplemente borrarnos. Lo miré, mi voz firme como una piedra. Tú me borraste primero. Recuerda, la habitación estalló. Matthew intentó discutir. La voz de Elaine estridente, Ethan furioso. Pero nada de eso importó. Los papeles estaban firmados, sellados y legales. Sus protestas eran ruidosas. El papel había hablado. Emily se quedó congelada, con los labios entreabiertos por el shock. Susurró, «Abuelo, yo no pedí esto». Me volví hacia ella, mis ojos suavizándose. «Sé que no lo pediste. Por eso te lo mereces». Esa noche, mucho después de que ellos se hubieran ido furiosos, la casa por fin se sintió diferente. No tranquila, no pesada, sino viva. Emily se sentó a mi lado, con la cabeza apoyada en mi hombro. «Nunca te perdonarán», dijo. Respiré hondo. «El perdón no es lo importante, Emily. La memoria sí lo es. Recordarán esta noche. Recordarán que no fui borrado, que tuve la última palabra». Y mientras la casa exhalaba, mientras la mesa de roble brillaba bajo la tenue luz, supe que la guerra había terminado, no porque los destruyera, sino porque me había reclamado a mí mismo de nuevo. La mañana después de la tormenta, me desperté con la luz del sol que se derramaba por las cortinas. Por primera vez en meses, no se sentía como un intruso, se sentía como un viejo amigo calentando los bordes de una vida que creía que se había vuelto permanentemente fría. Emily ya estaba despierta. La encontré en la cocina haciendo café, tarareando suavemente. Levantó la vista cuando entré y me sonrió tan genuinamente que atravesó el residuo de amargura que se me adhería. «Abuelo», dijo suavemente entregándome una taza, «¿te sientes más ligero?». Cogí el café, inhalando el vapor. «Sí», le dije, «pero más ligero no siempre es paz. A veces es solo el peso de una batalla terminada, mientras otras esperan su turno». Inclinó la cabeza, estudiándome como solo alguien que realmente te ve puede hacerlo. «¿Te arrepientes de haberlos excluido?». Me senté a la mesa de roble, el campo de batalla de las palabras, el testigo silencioso de la traición y la justicia. Recorriendo sus vetas con los dedos, dejé la pregunta en el aire. «No», respondí finalmente. «No me arrepiento. De lo que me arrepiento es de que llegara a esto, de que el amor se convirtiera en libros de contabilidad y la sangre en fichas de negociación». Pasaron los días. La casa se asentó. Elaine, Matthew y Ethan no regresaron. Ni una llamada, ni un mensaje. El silencio era su protesta, su castigo, quizás incluso su vergüenza. No esperaba la reconciliación. Ya no la anhelaba. Una tarde, mientras estaba sentado en el porche, Emily se unió a mí llevando una caja. «Encontré esto en el ático»,
dijo, dejándola a mi lado. Era vieja, cubierta de polvo. La abrí lentamente. Dentro había fotografías, cartas amarillentas y pequeños juguetes. El coche de juguete de mi nieto Ethan estaba encima, la pintura desconchada, pero las ruedas aún intactas. Emily lo cogió. Este era suyo. Sí, le dije en voz baja. Se lo di cuando tenía 5 años. Lo llevaba a todas partes. Pensé que momentos así nos acompañarían para siempre. Emily volvió a colocar el coche con cuidado. Quizás lo llevó más lejos de lo que crees. Quizás simplemente olvidó lo lejos que había llegado contigo sosteniéndolo. Sus palabras se alojaron en mi pecho. Quizás el olvido fue la verdadera traición, no la malicia. Semanas después, Harris, mi abogado, se pasó con el papeleo final. Al irse, me estrechó la mano con firmeza. Señor Whitmore, la mayoría de los hombres esperan demasiado. Usted actuó a tiempo. Asentí, pero después de que se fue en coche, me quedé mirando la entrada. Actuar a tiempo. Era una frase destinada a consolar, pero llevaba su propio dolor. El tiempo era tanto aliado como ladrón. Esa noche, Emily y yo nos sentamos juntos de nuevo. Ella me preguntó en voz baja, «¿Qué harás con el resto de tus días, abuelo?» Pensé en la casa, el silencio, la fractura de los lazos familiares. Luego pensé en las risas de los vecinos, el coro de la iglesia, el jardín trasero esperando volver a florecer. «Viviré», dije simplemente, no a su sombra, no con amargura. «Viviré y dejaré que esta casa viva de nuevo». Pero el destino, al parecer, tenía un giro más que dar. Llegó una carta escrita con letra temblorosa. Era de Matthew. «Papá», comenzaba, «no espero el perdón. No espero estar en tu testamento, ni siquiera en tu mesa de nuevo. Pero necesito que sepas que no fue solo codicia. Fue miedo. Miedo a perder el control. Miedo a verte desvanecerte y no saber cómo detenerlo. Me equivoqué. Nos equivocamos. Ethan aún no lo ve, y Elaine quizás nunca lo haga, pero yo sí. Si nada más, quiero agradecerte por recordarme de dónde vengo y por recordarme que el silencio no significa ausencia. Matthew, la leí 3 veces. Cada palabra se sintió como bálsamo y cuchilla a la vez. Emily me tocó el brazo. «¿Vas a responderle?» Doblé la carta lentamente. La deslicé de nuevo en su sobre. Todavía no. A veces el silencio es la única respuesta que tiene peso. Él necesita reflexionar sobre lo que escribió. En las semanas siguientes, reconstruí no muros ni riqueza, sino el ritmo de una vida que merecía la pena vivir. Emily y yo plantamos rosales en el jardín. Empecé a escribir mis propias cartas, no para enviarlas, sino para dejarlas atrás. Cartas de memoria, de verdad, del amor que existía antes de ser corrompido. Y en los momentos de quietud, me senté a la mesa de roble y pensé en la noche en que Ethan dijo, «No eres familia». Se equivocó. Soy familia porque la construí, la cuidé, la llevé. Incluso si ellos se alejaron, la verdad no desaparece con su ceguera. La familia no es quien hereda tu casa. La familia es quien hereda tu corazón. Una cálida mañana de domingo, Emily y yo fuimos a la iglesia. El sol era amable y el aire llevaba el olor a rosas en flor. Mientras nos sentábamos en los bancos, rodeados de vecinos que me saludaban con sonrisas, me di cuenta de algo profundo. Durante años había temido el borrado. Temía morir como un fantasma en mi propia casa, una nota a pie de página en la historia de mi propia familia. Pero ahora veía la verdad. El borrado solo ocurre si lo permites. Me había vuelto a escribir en la historia, no a través de la ira, sino a través de la acción, no a través del ruido, sino a través del papel. Y en los ojos de Emily, en su risa en el jardín, cuidamos juntos. Yo estaba vivo. Esa noche, mientras la casa se asentaba una vez más, susurré en el silencio, no con amargura, sino con paz. Intentaron borrarme, pero sigo aquí, y siempre estaré aquí. Y la casa, mi casa, exhaló. Esta vez no con tristeza, sino con algo parecido al alivio. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gusta esta historia, dale a me gusta a este vídeo. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la lista de reproducción que aparece ahora.